Dios le bendiga a todos en esta mañana. Otra vez que Dios le bendiga a los presentes. Y saludamos nuevamente porque yo sé que hay personas que van a estar escuchando y viendo este mensaje. Pedimos excusa a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, que el domingo pasado pues no pudieron recibir el mensaje, que muchos me han escrito preguntándome qué pasó. Hubo problemas con los teléfonos, se apagaron en varias ocasiones y el mensaje no pudo subir. Pero damos gracias al Señor que esta mañana estamos de nuevo aquí y que estaremos hablando de la palabra gloriosa del Señor, que no nos cansamos de hacerlo porque es un privilegio predicar el Evangelio. Les voy a invitar a que estén puestos de pie en esta mañana y que vayamos al segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Vamos al segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Y voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Te glorifico, Señor, y te doy gracias por tu palabra, y me pongo en tus manos y a tu disposición, para que tú me utilices como canal de bendición el día de hoy, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y usted puede alabar al Señor como lo desee. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema: haz como se te ordene. Lo repito, haz como se te ordene. Y hago la observación de que todos nosotros, los seres humanos, en algún momento de la vida, alguien nos da instrucciones. Cuando a alguien se le dan instrucciones, es con la intención de que las instrucciones se sigan al pie de la letra. ¿Por qué? Porque al desobedecer o no realizar lo que se nos ha ordenado, puede ser que el resultado que estamos esperando no sea el que verdaderamente quisiéramos recibir. Así es que, en cuanto al espiritual, es el primer mensaje que tenemos que hacer. Saber que Dios nos ha dado unas instrucciones que están en la Biblia y que esas instrucciones hay que seguirlas tal como Él las dio para nosotros poder recibir la recompensa que Él nos ha prometido. Quiero primeramente darle un trasfondo histórico acerca del profeta Eliseo, porque la acción o el caso de hoy, el testimonio que vamos a hablar hoy, se encuentra precisamente relacionado con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue un hombre que juega un papel bien importante en la historia de Israel, y se le ha dado mucha importancia al ministerio de Eliseo por muchos tiempos. Primeramente, Eliseo significa Dios es mi salvación. Es el significado del nombre de Eliseo. Y Eliseo existió alrededor de 9 siglos antes de Jesucristo. Fíjese cuánto tiempo antes. Alrededor de 900 años antes de Jesucristo. Eliseo se distinguió porque fue el siervo del profeta Elías, que fue un profeta bien conocido, y él le sirvió durante 8 años a Elías. Elías un día pasó por el campo y le tiró el manto y lo llamó cuando él estaba arando. Eliseo dejó los bueyes y siguió al varón de Dios. Pero su ministerio profético comienza luego del arrebatamiento de Elías, porque los que conocen la Biblia saben que Elías fue traspuesto al cielo en un carruaje de fuego, y que Eliseo, cuando Elías estaba a punto de partir, tomó una decisión de seguirle bien de cerca, y cada vez que Elías le cambiaba de dirección,
y decía: Eliseo, quédate aquí, yo me voy para Betel, porque Dios me manda para Betel. Y él le decía: vives tú y vive Jehová, que yo no te dejaré. Vemos aquí la persistencia de un hombre que, siendo siervo, escuche, porque era sirviente de Elías, tenía una visión amplia de no perder la bendición que lo acompañaba al estar con aquel hombre de Dios. Así es que su ministerio comienza después que Elías se va. Pero él, antes de Elías irse, le hizo una petición muy importante. Y en el libro de Reyes, en el segundo libro, en el capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia que él le pidió a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Nosotros sabemos que Elías no puede dar espíritus, porque el don de Elías viene de Dios. Pero sí, Dios entendía lo que Eliseo estaba pidiendo. Era que de la forma en que Dios usaba a Elías, que lo usara él doblemente, de esa misma forma. Eliseo le puso unos requisitos, o sea, Elías le puso unos requisitos. Si tú me ves ir, entonces lo recibirás. Oígame usted, el hombre estuvo pendiente todo el tiempo hasta que se logró. La persistencia es algo muy importante, hermanos, dentro del pueblo del Señor. A veces estamos a punto de recibir lo que nuestra alma anhela, y por un descuidito o por una negligencia perdemos la mayor bendición de nuestra vida. Eliseo sabía esto, mire, y estuvo pendiente todo el mundo. Los milagros que hizo Eliseo superan en número a los milagros que hizo Elías. Fueron más los milagros de Eliseo, y yo hice una lista para mencionarle, para que no se me olviden. No están en orden cronológico tal como él los realizó, pero quiero que usted vea algunos. Mire, separó las aguas del Jordán. Elías purificó las aguas, o sea, Eliseo purificó las aguas de Jericó. Todo esto está en Segunda de Reyes. Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita. Multiplicó el pan para alimentar a 100 varones. Neutralizó el veneno que había en un potaje. Curó la lepra de Naamán, el general del ejército de Asiria. Eliseo hizo flotar un hacha perdida en las aguas del Jordán. Eliseo oró y consiguió que su siervo, que no tenía visión, pudiera ver los ejércitos celestiales peleando a su favor, porque eso es un milagro. O sea, si usted se da cuenta, Giesi era un hombre que no era muy espiritual, pero era el que acompañaba a Eliseo. Y Eliseo oró para que Dios le diera visión espiritual que no la tenía. Esto me da a mí un mensaje, porque en este mensaje, o sea, en este milagro, yo veo que Dios cambia las situaciones, las circunstancias. Y que hay personas que verdaderamente necesitan que Dios trabaje con ellas, y que lo vamos a hacer orando. Eliseo oró hasta que lo consiguió. También Eliseo hirió con ceguera temporal al ejército de Siria. Luego, escucha bien, un milagro que se ha destacado como uno de los más grandes es que después que Eliseo muere, ya lo habían enterrado, y lo que quedaba en la tumba de Eliseo eran los huesos, nada más. Y de momento van a enterrar un muerto y llevan el cadáver rumbo al cementerio, no para la tumba de Eliseo, lo llevan para otra tumba. Pero ahí vienen unas bandas armadas que van a atacar al pueblo, y los que llevan al muerto corriendo lo tiran en la tumba de Eliseo, que lo que quedaban era hueso. ¿Y sabe qué pasó? Que el muerto, cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo, resucitó. Se levantó el muerto. No era que los huesos de Eliseo tenían poder, era que Dios honra a aquellos que le son fieles aún más allá de su muerte. Así es que Dios se glorificó e hizo verle a todo aquel pueblo que el Dios que había predicado ese hombre que estaba muerto, que solamente quedaban huesos, era un Dios de poder. La iglesia de hoy debe de marcar la historia. El cristiano de hoy tiene que marcar la historia, mis queridos hermanos. Mire, también Eliseo hizo un milagro, que es del que yo quiero hablar en esta mañana. Hace llenar de aceite las vasijas en la casa de una viuda. Esto está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7.
Eliseo murió durante el reinado de Joás y fue llorado por todo Israel. Aquí hay un detalle que yo lo anoté y lo subrayé porque en 2 de Reyes 13:14, que habla de la muerte de Eliseo, el versículo dice: estaba enfermo Eliseo de la enfermedad que murió. ¿Y por qué lo subrayé? Porque ustedes saben que a partir de los años 80 en Puerto Rico entró una doctrina errónea que le empezaron a enseñar a la gente que ningún cristiano podía enfermarse, porque supuestamente el cristiano que se enfermaba era porque estaba bajo maldición. Y mucha gente empezó todo el tiempo a proclamar una supuesta fe que iba por encima de todo, al grado que yo recuerdo que yo estaba enfermo del corazón y vino un pastor a mi casa y me dijo: ¿cómo es posible que tú estés enfermo del corazón? Si tú tienes una iglesia que ora y ayuna, ¿dónde está la fe de tu iglesia? ¿Y dónde está la fe tuya? Y yo dije: bueno, la fe de mi iglesia y la fe mía están ahí. Lo que pasa es que yo creo en un Dios que tiene un tiempo para todo, y que cuando llegue la hora Dios me va a sanar, y si Él no me sana, pues me voy con Él. O sea, el cristiano tiene que vivir en esa actitud: o Él me lleva o me sana, como Él quiera. Y mire, Dios se glorificó, y todos los hermanos que están aquí, o los mayores, saben que Dios hizo un milagro en mí, me sanó el corazón y me puso un corazón nuevo. Amén. Y hasta el día de hoy, y cada vez que voy al médico yo me gozo, porque cada vez que me hacen un estudio, un electrocardiograma, o me hacen ecocardiograma, o me han hecho cateterismo, casi todos los médicos que me examinan me dicen: oye, ¿tú vas al gimnasio? Yo digo: ¿por qué? Porque tú tienes corazón de atleta. Y otro me dice: tú tienes el corazón como un niño. Y yo digo: pues es que lo que Dios hace lo hizo bueno. ¿Qué indica esto? Que Eliseo, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre de fe, se enfermó. Y la Biblia recalca, dice, de la enfermedad que murió. O sea, pues hay que morir de alguna forma. Yo creo que nadie se muere sano, porque todo el que se muere, algo le falla. Y todo lo que falla es enfermedad. Así que a un infarto cardíaco que es repentino, punto, se considera como una enfermedad del corazón. Así que todo el mundo de algo se tiene que morir. Por lo tanto, esta teoría que mucha gente intentó inyectar al pueblo de Dios, de que un cristiano que se enferma es porque está bajo maldición o juicio, eso no es verdad. Eso es mentira. Nos enfermamos y nos morimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendientes de Adán, y por culpa del primer pecado, la enfermedad pasó a ser parte del castigo que el hombre heredó por ese pecado original. Así que no se asuste, porque yo conozco gente que cuando le da un cáncer lo esconden. Lo primero que dice: que nadie lo sepa. En estos días, mire, está un montón de gente con la cosa esa, con COVID. Y llaman a uno: mire, que fulano tiene COVID, pero que no se lo digas a nadie. Y yo digo: pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué? Porque mire, hermano, es que al que no le ha dado, le va a dar. Porque el COVID es simplemente ya como un catarro. A todo el mundo en algún momento le ha dado catarro, a uno más fuerte, a otro menos fuerte, porque montones de gente con la vacuna le está dando el COVID. O sea que esto es ya parte de la humanidad, esto es ya parte del mundo entero. ¿Por qué esconderlo? Si a una persona le da cáncer, ¿por qué esconderlo, que nadie lo sepa? Al contrario, que lo sepan, porque mientras más gente lo sabe, más oran por ti. Más gente ora por ti. Así que eso es así. Eliseo era un hombre de Dios, pero murió de una enfermedad. Mis hermanos, quiero entonces resaltar en el día de hoy este milagro, que no fue el último, fue un gran milagro, que lo encontramos aquí en este capítulo 4 del libro de los Reyes. Aquí la Biblia nos presenta una mujer que es viuda. Esta mujer tiene un problema muy grande, porque había sido esposa de uno de los hijos de los profetas. Su esposo había muerto y ahora la mujer se encuentra en una condición económicamente crítica, porque le quieren hasta quitar los hijos, el acreedor, para llevárselos como siervo. Un detalle que voy a anotar antes que se me pase, porque lo tengo anotado, no quiero que se me olvide. ¿Sabe que Eliseo, siendo un hombre tan importante,
solamente es mencionado en el Nuevo Testamento una vez nada más. Lucas 4:27 menciona Eliseo, nadie más lo menciona, porque aquí yo veo que el hecho de que no se mencione tanto en el Nuevo Testamento como a otros es simplemente mostrando que la gloria es de Dios y que no importa los milagros que un hombre haga o cómo se haya destacado en la historia, la gloria es de Dios. Que lo importante en la Biblia es Jesús, no es Eliseo, no es Elías, no es Moisés, sino Dios, y a Él es que tenemos que dar la gloria y la honra. Esta viuda no era cualquier viuda. Parece que el muerto era conocido de Eliseo, porque la expresión que la mujer le hace a Eliseo es que ella le dice claramente en el versículo primero, le dice: tú sabes que mi esposo, que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, como era Eliseo era profeta, y los hijos de los profetas vivían juntos con Eliseo, porque hay un relato en la Biblia que dice que ellos vivían en un lugar donde la casa se hizo estrecha y que mandaron hasta cortar árboles para hacer una casa nueva, que ahí es que surge el otro milagro del hacha, porque cortando los cedros para hacer la casa se le cae el hacha a uno, pero era para hacer la casa de los hijos de los profetas. Así que había una relación, un contacto y una comunicación entre aquellos que Dios utilizaba en las profecías. Se parece a hoy, ¿verdad? Porque hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día nosotros vivimos en un tiempo donde hay gente que si Dios los usa, ellos se creen dueños del don, se creen dueños del ministerio. Usted oye a la gente hablando y dice: no, porque mi ministerio, porque yo tengo un ministerio. Es que el ministerio no es tuyo ni es mío, el ministerio es de Dios. Él simplemente te escogió a ti para que tú ministras dentro del ministerio que Él te ha otorgado, pero la gloria es de Él. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que hoy en día hay competencia entre pastores, hay competencia entre predicadores, hay competencia entre cantantes, hay competencia entre aquellos que se dicen ser profetas, porque intentan ellos ser el centro de atracción y que todo el mundo los alabe y que todo el mundo vea la profecía de ellos como que es la que vale. Por eso hay tanta gente que Dios está dejando en vergüenza, que quedan avergonzados porque se han olvidado de que la gloria es de Dios, que solamente Él la merece. Entonces Eliseo sabía que Dios era quien merecía todo, y había una coinonía es una comunión entre aquellos hombres que Dios utilizaba, que yo creo que hoy en el siglo XXI hace falta que eso vuelva. Porque en el tiempo que estamos viviendo, una de las razones por las cuales hay tanto problema dentro del pueblo de Dios es porque el pueblo de Dios se ha dividido en pedazos. Y porque hoy en día, si tú perteneces a una iglesia pentecostal, los bautistas te miran por encima del hombro. Y si tú perteneces a una iglesia bautista, los que se llaman pentecostales te miran por encima del hombro. Y ahí está problemas entre concilios evangélicos. A veces si tú no eres de Dios pentecostal, pues no puedes confraternizar con asambleas de Dios. Y si eres asambleas de Dios, no puedes confraternizar con Mission Board, porque cada cual tiene una agenda distinta y como que cada cual cree que la gente se salva porque son de esa iglesia. Entonces, es así. Es más, hay pastores que dicen que si la gente se cambia de iglesia y van para otra, el diablo se los lleva. Y usted sabe que eso no es verdad, porque la iglesia del Señor es una sola. Y que los nombres que hay aquí en la tierra, que si de Dios pentecostal, que si de Dios incorporada, que si valle de bendición, que si fuente de salvación, por mencionar algunos, mire, simplemente son apellidos que nos hemos puesto aquí en la tierra porque tenemos que estar incorporados al Estado. Pero la iglesia que va para el cielo ni se llama pentecostal, ni mission board, ni bautista, ni metodista. La iglesia que va para el cielo se llama la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Esa es la que va para el cielo, no importa cuál sea el apellido que tenga aquí. Entonces, la palabra del Señor me enseña a mí que en ese tiempo había una comunión. Los profetas se buscaban, los hijos de los profetas mantenían una amistad, se consultaban unos a otros. Me imagino que en esas reuniones que habían, ellos consultaban y hablaban acerca de las profecías que Dios les revelaba. Y muchas veces posiblemente antes de llevar la profecía al pueblo, la estudiaban bien.
sea, había una comunión entre ellos. Qué bueno sería, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios, hermano, porque mire, yo tengo un grupo de pastores que a veces van a predicar en otros países y todo, y que a veces antes del mensaje me envían una copia y me dicen: pastor, ¿qué usted opina de este mensaje que voy a predicar? Deme su opinión. ¿Qué usted le añadiría? ¿Qué usted le quitaría? Y yo, la gloria es para Dios, trato de ayudarlo. ¿Saben por qué? Porque yo tengo ya 45 años en el ministerio, estoy predicando a los 17 años, pero yo no soy el mejor predicador. Hay predicadores que predican mucho mejor que yo y que yo aprendo de esos predicadores. Entonces, ¿qué pasa? Con la experiencia que Dios me ha dado en 45 años, yo trato de ayudar a esos nuevos, a esos principiantes, a esos predicadores que están levantándose, a esos ministros, a que no cometan los errores que yo cometí. Porque todos nosotros en un momento dado de nuestro ministerio hemos cometido errores. Como todo ser humano en la vida comete errores. Por eso es que los padres no quieren que los hijos sufran lo que ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque muchos de los sufrimientos de los padres acontecieron por causa de errores cometidos en la vida. Así en el ministerio pasa lo mismo. Hay hombres a los que Dios llama y Dios los llama. Es verdad que Dios los llama, pero posiblemente no tenían la formación teológica, no tenían el conocimiento académico, o no tuvieron un mentor que le diera la mano y cometieron errores ministeriales. Pues ¿qué pasa? Hoy en día el que Dios llama, el que ya está hace tiempo, debe entonces de utilizar su conocimiento para ayudar a los nuevos que vienen. Porque es una bendición, hermano. Mire, yo me gozo cuando yo veo a Lizaida predicando. Y yo me gozo cuando yo veo a Edgardo predicando. Y cuando veo esos predicadores que nacieron en esta iglesia. Y que ustedes saben que aquí, yo me acuerdo antes, cuando estaba en el templito pequeño, que a veces yo ponía a 3 gente a predicar el mismo día. Y le daba 10 minutitos a cada cual simplemente para probarlos, enseñarlos, ayudarlos. Y después cuando los reunía, después decía: mira, cometiste este error, o esto no se dice. Y lo fuimos formando. Y después esos mismos que eran 10 minutos, 3, le dábamos 20 minutos a cada uno. Y le dábamos 15 a cada uno, y eran 2 nada más, hasta que después dejábamos uno solo. No sé cuántos hermanos del tiempo se acuerdan. Y lo fuimos entrenando y ayudándolos para la gloria y para la honra del Señor. Yo me acuerdo de la hermana Mercedes, la hermana de Carlos, y la puse a predicar una vez en culto al aire libre. Y la hermana Mercedes por poco se muere, por poco de un infarto. Y cuando eso, Jacinto, el esposo, estaba vivo. Y yo me acuerdo cuando Mercedes estaba predicando al aire libre, Jacinto dijo: mi mujer predicando. Y él estaba sorprendido de ver a la hermana Mercedes predicando. Y Dios utilizó a la hermana Mercedes y predicó un mensaje glorioso allá más abajo de Celestina, por la casa que llegué por allí. Y allí predicó Mercedes. Gloria a Dios, porque yo creo, hermano, que cada uno de los que está en el templo son útiles. Que cada cual de los que Dios ha salvado, los salvó no solamente para llevarlos al cielo, sino que durante su estadía en la tierra deben de tener en esta vida algo útil. Gloria sea al Señor para la obra del Señor, y que todos somos ganadores de alma. Pero tristemente hoy en día, ¿por qué no surgen milagros? Porque les voy a hablar de un milagro, pero ¿por qué no surgen milagros? Porque muchas veces las personas que son las llamadas, capacitadas y encomendadas por Dios para hacer los milagros son los primeros que están de espaldas los unos a los otros. Eliseo nos da un ejemplo a nosotros. En ese tiempo había escuelas de profetas. Se sentaban juntos, comían juntos, vivían juntos, consultaban juntos, se ayudaban unos a otros. Y entonces el mensaje profético era un mensaje que tenía unidad de espíritu, que no se contradecía, porque todos sabían que estaban en el camino correcto. Pero hoy en día vemos cuántas profecías erróneas se dan. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que sueña, lo primero que le viene a la mente, lo dicen como que Jehová habló. Y hay que escudriñar a ver de dónde viene la palabra. Porque no todo el que dice que Jehová habló, Jehová está hablando por él. Hay mucha gente, y la Biblia lo dice claramente, cuánta gente aquí mismo en Puerto Rico han perdido sus ministerios, han quedado de vergüenza porque anunciaron en Puerto Rico terremotos con día y con fecha. Y todo el mundo escuchó la profecía y se prepararon, y el terremoto no llegó ni el día ni la hora que ellos dijeron. Y quedaron en vergüenza. ¿Cuánta gente le ha puesto fecha a la venida del Señor y han quedado en vergüenza? Pero yo creo que si Dios revela, ¿sabe qué dice la Biblia? Pablo hablando, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, si yo estoy predicando aquí ahora, yo estoy predicando en este momento ante Dios, yo soy un profeta de Dios. No tengo título de profeta, ya ustedes saben otra tela donde cortar. Pero estoy hablando, en este momento yo estoy hablando la palabra de Dios, que es una palabra que trae eventos pasados, eventos presentes, eventos futuros. Ahora, el Espíritu de Dios está aquí. Y puede ser que aquí en la iglesia haya alguien que tenga un don de profecía. Y eso se respeta, porque yo creo en eso. Pero si ese que está ahí sentado recibe una revelación de Dios, él no puede pararse ahora
a interrumpir el mensaje porque yo estoy hablando en nombre de Dios. Esa persona que tiene el don de profecía tiene que esperar que yo termine para entonces decir, esto es lo que me revela el Señor. Por eso es que Pablo establece un orden en los Corintios y dice, pueden profetizar 2 y hasta 3 y los demás juzguen. ¿Por qué hoy en día estamos como estamos? Porque la gente no juzga las profecías. ¿Por qué hay tanta doctrina errónea dentro del pueblo del Señor? Porque cualquiera dice un disparate y ya le creen y todo. El Señor me dijo y el Señor habló. Vamos a ver qué Señor fue el que habló. Cuando se cumpla la profecía, entonces tú sabrás si fue el Señor del cielo o si fue el Señor que te dijo de acá abajo. El hombre de acá abajo el que te habló. O la mujer que te habló. O sea, no podemos recibir a todo como que es de parte de Dios. Para eso tenemos aquí el filtro que es la Biblia. Y cualquier profecía o mensaje que venga, de quien venga, mis queridos hermanos, hay que estudiarlo, hay que pasarlo por el crisol de la Biblia, para que entonces sepamos cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Ustedes entienden lo que les digo, ¿verdad? Amén. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Esa es la palabra. Posiblemente alguien no esté de acuerdo conmigo, de los que me están viendo lejos, porque esta iglesia yo sé que está de acuerdo. Pero hay gente que difieren de lo que yo digo, porque tienen otro concepto. Yo tal vez respetaré su opinión, pero no su concepto. Porque el concepto que yo tengo es el que dice la Biblia. El que dice la Biblia. Hoy en día, nosotros tenemos que ver que aquella mujer, cuando habla con Eliseo, aquella viuda, viene con un problema muy serio. Y lo primero que le dice es, mi esposo murió. Y tú sabes que él era un hombre temeroso de Jehová. O sea, había conocimiento. Se conocían entre ellos, gloria sea al Señor. Tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ahora, después que ella presenta el resumen de su marido ante Eliseo, que ya tenía conocimiento de ese resumen, entonces la mujer le declara el problema que tiene. Ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. Gran problema, porque en aquel tiempo, si tú no pagabas una deuda, venían a tu casa y te buscaban los hijos y se los llevaban y los hacían siervos, esclavos, para cobrarte lo que tú le debías. Aquella mujer se encontraba en una situación crítica porque ya no tiene su marido que la defienda y parece que el marido se había endeudado antes de morir y la deuda que le había quedado era superior a lo que ella poseía. Así es que la familia estaba en ese momento hipotecada. El caso era una emergencia, de verdad que era una emergencia. ¿Cuántas veces uno se ve envuelto en emergencias, verdad? En la vida hay emergencias que llegan, situaciones que usted tiene que buscar ayuda. Y la mujer, ¿qué hizo? Tan pronto se encuentra en esa situación, la mujer acudió, ¿sabe a quién? Al varón de Dios, al hombre de Yo sigo diciendo que a pesar de que las cosas están como están en esta tierra, todavía quedan hombres de Dios en esta tierra. Todavía quedan mujeres de Dios en esta tierra. Todavía queda gente temerosa de Jehová. Y yo creo, mire, si en algo, y escucha bien, el que me ve y el que me oiga, no me juzgue por lo que voy a decir, porque yo no soy político. Pero si en algo yo aplaudí al presidente Trump de los Estados Unidos, que mucha gente no quería saber de él, fue que este hombre se rodeó de hombres de Dios y que durante su mandato oraba en la Casa Blanca. Y es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y yo recuerdo una declaración que él dijo, que era necesario que el gobierno de los Estados Unidos volviera a dar a los pastores el lugar que los pastores merecían. Lo dijo. Sí, hermanos. Hoy en día, mire cómo está Estados Unidos. Porque a los hombres de Dios se le ha marginado. Hoy, ¿sabe por qué muchos países están como están? Porque en el tiempo de antes, a un ministro de Dios se le respetaba. Y muchos de los políticos, cuando tenían una situación que no podían bregar con ella, venían a la casa de un pastor para que orara por ellos. Pero hoy en día, bueno, yo recuerdo que hubo un gobernador aquí en Puerto Rico que fue una iglesia evangélica. Fue el caso, lo voy a decir, de Rosselló, papá. Fue un día a la iglesia de la pastora Wanda Rolón, y Wanda Rolón oró por él.
y le puso las manos, y esa fue la crítica más grande que hubo en Puerto Rico, que cómo era posible, que si no le daba vergüenza estar metido con una gente allá que estaban poniéndole manos. Me acuerdo que hasta el cardenal que había en Puerto Rico, que ya se murió, hizo una crítica grandísima. O sea, ¿qué de malo hay en que un hombre, un líder cualquiera que sea, mire, maestro de escuela o político o médico, que se encuentre en una situación embarazosa, vaya donde un hombre, una mujer de Dios, y que le diga, ora por mí, para que Dios me ayude a salir de este lío? Porque es que no hay sabiduría como la sabiduría divina. La sabiduría humana tiene un límite, y hay situaciones en la vida que se enfrentan que nosotros no sabemos qué hacer. ¿A quién entonces hay que acudir? A lo que hizo esta mujer viuda. La Biblia no me dice a mí que la viuda fue donde el rey. La viuda no me dice a mí, la Biblia no dice a mí que la viuda fue donde el gobernador, ni fue donde el alcalde. La Biblia no me dice a mí que la viuda fue donde el político. La Biblia me dice que la viuda fue donde el varón de Dios. Porque el varón de Dios tenía una comunicación con el Dios que conoce todas las cosas, y el Dios que cambia las circunstancias, y el Dios que cambia los tiempos, y el Dios que rompe la barrera, y el Dios que todavía opera milagros. Nuestro pueblo necesita sanarse. Nuestro pueblo necesita volver a Dios. Las iglesias necesitan volver a tener siervos de Dios en los altares, no profesionales de la Biblia, no teólogos que no conocen a Dios, sino gente temerosa de Dios, que todavía doblen las rodillas, que todavía sean como Salomón, y que le diga a Jehová, dame un corazón sabio para dirigir este pueblo, porque es tu pueblo, no es cualquier pueblo, es tu pueblo. Y si los gobiernos de este mundo entendieran eso, las cosas les saldrían bien. No estuvieran metidos en tantos escándalos y en tantos bochinches. No, pero hoy en día no se consulta a Dios. Por el contrario, a Dios se le saca de nuestras noticias. Queremos erradicar el nombre de Dios de las escuelas. Queremos erradicar el nombre de Dios de toda esquina, porque hoy en día todo es malo lo que tenga que ver con Dios. Pero todo lo que tiene que ver con el pecado, con la pornografía, con todo lo que es inmoral, eso sí vale. Bueno, por eso los países están como están. Juicio sobre juicio, castigo sobre castigo. Esta mujer nos da un ejemplo, hermano, que aunque era una viuda, que estaba necesitada, que estaba en una urgencia, que estaba en una emergencia, fue donde el varón de Dios. Esta mujer creyó. Es un acto de fe, que el varón de Dios era el que podía ayudarla. Así es que la ejecutoria de la vida de Eliseo era de inspiración, porque al ser profeta de Dios y que Dios lo utilizaba, hizo que aquella mujer supiera que Dios estaba con él. El caso de la tsunamita, cuando veía que Eliseo pasaba, le dijo al marido, mira, ese hombre que va por ahí, ese es varón de Jehová. Amén. Yo no me voy a perder esa bendición de tener el varón de Jehová en casa. Vamos a hacer un cuarto y le vamos a poner una mesa y una cama pequeña para que el varón de Jehová se quede en casa. Esa sí era sabia, porque sabía que un varón de Dios es de bendición, o una mujer de Dios es una bendición, porque son gente con quienes Dios habla y que ellos hablan con Dios. Gloria a Dios. Entonces, miren la respuesta que le da Eliseo en el versículo 4. Cuando ella le presenta el problema que tiene, mis hijos se los van a llevar del cielo, él dice, ¿qué haré yo? O sea, el problema que está metiendo Eliseo es un problema que él no sabe qué hacer. ¿Qué haré yo? O sea, porque Eliseo no tenía dinero para decirle, toma, vete, págale al acreedor, y yo te saco de este lío. O yo voy y hablo con él. Eliseo dijo, ¿qué haré yo? Esto es indicativo de que el problema económico, hermano, él no podía resolverlo. Pero ¿qué pasa? Que ahí inmediatamente él le dijo, declárame lo que tienes en tu casa. Esa pregunta es muy importante. ¿Con qué contamos? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos han quitado todo, ¿verdad? La gente hoy en día tiene carros bonitos, tiene casas bonitas, pero ¿qué queda de la fe? ¿Qué queda del temor a Dios? Y esto lo voy a poner en sentido figurativo. O sea, Eliseo lo que le pregunta a la señora es por los bienes, lo que le quedaba de valor en la casa. ¿Y sabe qué contestó ella? Mire,
ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Yo me puse a pensar sobre esa frase y llegué a esta conclusión. Mire, la mujer está viuda, el marido la dejó endeudada y parece que ella, tratando de saldar la deuda, vendió la mesa, vendió la cama, vendió la estufa y la casa estaba limpia. Ya la casa no quedaban ni muebles. ¿Cuántos de los que me ven hoy estarán pasando igual? Sí, porque todavía hay gente que están en situaciones así. Hay gente que cayeron en la ley de quiebra. Hay gente que la situación económica le ha ido mal, que todo le ha salido mal. Pero yo la pregunta que te hago es, ¿qué te queda en casa? ¿Qué te queda en tu fe? Aquella mujer miró bien y se dio cuenta que todavía había algo que, aunque no lo podía vender lo que tenía, pero era todo lo que le quedaba. Y le dijo a Eliseo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solamente una vasija de aceite. Yo me puse a pensar, qué tremendo, ¿verdad? Porque una vasija de aceite, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de la separación para Dios, porque a profetas, reyes y sacerdotes se ungían con aceite. El aceite es símbolo aún de la sanidad divina, porque la Biblia dice, si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, el aceite en el sentido espiritual tiene una profundidad tremenda. Ojalá, y a los que están hoy en prueba, todavía, aunque no le quede casa, que aunque no le queden muebles, que aunque no le quede carro, le quede aceite. Porque si le queda aceite, todavía hay esperanza. Lo triste del caso es que la mujer no haya tenido ni aceite. Oiga, y no solamente eso, hay algo muy importante, un detalle que yo quiero que tú veas en el día de hoy, es que ella dice que tenía una vasija y era de aceite. Y tenía aceite, no estaba vacía. No podemos permitir, hermano, que la vasija se vacíe. Aunque perdamos todo lo demás, que no se vaya el aceite de la vasija. Porque hay quien tiene vasijas ya, pero están vacías. Están vacías. Y es verdad que Dios de la nada hizo el universo. Y es que todo lo que hay proviene de la nada. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios te da algo que siempre, aunque sea una pizca, te queda de Él. Y en esa pizca es que Él se va a glorificar. Porque a aquella mujer lo que le queda es una vasija de aceite. Oiga, nada más. Nada más. Esa vasija de aceite, si ella la vendía, ¿qué le sacaba? Nada. No era suficiente. Pero ¿qué pasa? Ahora comienzan las instrucciones divinas. Por eso el tema del mensaje es: haz como se te ordene. Haz lo que te mandaron a hacer. No vayas más allá ni te quedes antes. Ahora, en segunda de Reyes, el capítulo 4, versículo 3 al 4, comienza a explicarnos el primer paso. Eliseo le dice: ve y pide vasijas prestadas a tus vecinos. Oiga, si usted se pone a mirar, posiblemente ve esto como raro. Porque a veces tú dices, ¿cómo es que yo, que soy creyente, que soy siervo de Dios, me tenga que ver obligado a pedirle a mis vecinos cuando se supone que yo sea el que le dé a ellos? Lo que pasa es que muchas veces Dios es experto esperando el último momento. Y nos permite llegar a situaciones tan terribles para que en esa situación veamos su gloria. Para que entendamos que Dios se glorifique en los humildes. Posiblemente, si aquella mujer viuda hubiera sido una orgullosa, hubiera dicho: yo ir a pedirle a mis vecinos, ¿qué humillación sería esa? ¿Qué dirá la gente de mí? Que un hombre como mi marido, que era un profeta y que me dejó en Linopla, como decía mami, que me dejó en la calle y ahora yo tendré que estar mendigando. Hay gente, mire hermano, que son así. Pero Dios muchas veces quiere probarnos a ver si nosotros somos soberbios o no. ¿Sí? Es así. Ahorita hermano Joaquín y yo estábamos en una esquinita hablando un poquito del tiempo pasado.
Y él me estaba contando, ¿verdad?, de su niñez, de las cosas que él conoció, del fogón, de la letrina, que yo también lo conocí, de muchas cosas que nosotros conocimos en aquel tiempo. Y hoy en día, aquí nadie cocina en fogón. Todo el mundo tiene aquí estufa eléctrica o tiene estufa de gas. ¿Sí o no? Aquí nadie duerme en hamaca, porque todo el mundo tiene una cama. Y muchos tienen cama de esa, ¿cómo que se llama? Traumática. Sí, es así. ¿Y estamos bien o no? Aquí todo el mundo está bien. Tenemos una bendición grande. Pero eso no nos quiere decir que mañana Dios no nos pueda poner a prueba. Muchas veces llega la prueba y es porque a veces se nos olvida de dónde vinimos. Y hay gente que se le olvida lo que fueron antes y hoy usted lo ve como un pavo real. Que ellos exigen pleitesía, reverencia, alfombra roja donde quiera que se meten. Y se le olvidaron que era un comepana. Sí, se le olvidó que era un comepana. Y hoy en día cuando la ve dice, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come eso? Pues con la boca. ¿Y con qué más? Con bacalao. Y como decía mi mamá, que yo lo mencioné una vez aquí, de una jíbara allá en mi pueblo, que se fue para Estados Unidos y pasó unos años por allá, y cuando llegó mi padre acá y dijo, ¿y qué es eso? Bombilla. No, las bombillas eran aguacate, las bombillas no son verdes, porque hay gente que se le olvida, ¿verdad, chiquín? Se le olvida de dónde salieron. Y a veces Dios permite situaciones que te ves obligado hasta a pedirle prestado al vecino, al que menos te imaginas, al que un día tú le diste. Dios te obliga a que tengas que pedir la vasija de él prestada. ¿Pero sabes para qué? Para Dios mostrar su gloria en ti, para que la gente vea que tú todavía tienes al Dios que todo lo suple y que todo lo puede. Por eso es que hay que mantenerse sencillo y humilde. Yo a todo el mundo le digo, sé sencillo y sé humilde. Mira, hermano, yo soy presidente de una misión. Yo no le llamo ni concilio, yo llamo una misión, porque es una misión misionera. Tenemos en Puerto Rico solamente 3 congregaciones, ninguna es numerosa. No tenemos aquí ningún millonario. Todo el mundo aquí vive un día a la vez. Bien, porque Dios nos da. Y tenemos en el extranjero más de 60 y pico de iglesias, porque tenemos más de 70 iglesias en total. Y mucha gente me dice, Dios, así, pero ¿y por qué tienes tan pocas iglesias en Puerto Rico y en Estados Unidos? Si en esos países donde hay dinero, es que a mí no me importa el dinero. O sea, yo no estoy dirigiendo una misión para lucrarme. Y yo he tenido ofertas de gente que ha querido y se me ha acercado con la intención de ser parte de nuestra misión. Y yo mismo los he cortado, les he cerrado la puerta. Porque veo que vienen con otras intenciones. Porque vienen como buscando nombres. Porque vienen como tratando de dañar mis postulados de fe. Y lo que yo creí, lo creeré hasta el día que me muera. Y yo no voy a cambiar mi ministerio, y cuando digo mi ministerio que Dios me dio, ni mis conceptos, ni mis convicciones, ni porque me ofrezcan el dinero del mundo, ni porque me ofrezcan esto ni lo otro. A mí me han ofrecido iglesias más grandes que esta para pastorear. Me han puesto en bandeja de plata ministerios, pero a mí no me importa nada de eso. ¿Por qué razón? Porque yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Porque ¿de qué me vale a mí estar en una iglesia que tenga 3,000 miembros y que recojan millones de dólares y que yo esté fuera de la voluntad de Dios? Entonces me voy a ver obligado a tener que predicar un mensaje chipichapi, un mensaje donde a la gente le convenga, vive como quieras que estás bien, fornica que Dios no te va a castigar, adultera que eso está bien. ¿Por qué? Porque se pagan muchos diezmos, porque se da mucha ofrenda. Pues yo conmigo no va eso. Yo predico la palabra como está escrita, lo digo tal como Dios me mandó, porque yo creo que este es el evangelio verdadero y es el que salva. Y a mí no me importa tener una iglesia de 500 miembros y que cuando Cristo venga se pierdan. Yo prefiero tener una iglesia de 100 o 200 miembros y que cuando Cristo venga nos vayamos por lo menos la mayoría. Ese es mi anhelo. Pero hoy en día mucha gente se olvidó de eso y por eso terminan como terminan. Aquí en Puerto Rico vemos ruinas, no hay una ruina yo por allí. Yo dije, ahí está. Ruinas que se han convertido en monumentos a la vergüenza evangélica. ¿Por qué? Porque a los hombres se les subió arriba el amor al dinero.
porque pensaron que tenían el sartén por el mango económicamente. Y yo me acuerdo que empezó a haber en Puerto Rico un movimiento de la prosperidad que a nosotros los pastores de años decían, esos pastorcitos. Y cuando uno iba a veces a campaña, mira hermano, miraban a uno como por encima del hombro, porque ellos eran los de la orquesta, ellos eran los que tenían el primer lugar, ellos eran la prominencia, ellos eran los grandes. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Si la Biblia lo que me dice es que Dios levanta al humilde y Él derriba al altivo. Así que la gloria es para Dios. Hermanos, dímela ahora, Saraí, si tengo tiempo todavía, porque a mí se me olvida de que estoy predicando aquí por las redes. Gloria a Dios. 45. Ok, pues me quedan 15. Bien, entonces hermanos, fíjense bien. Ahora le da la primera orden, ve y pide vasijas a los vecinos. Pero escucha bien, hay una segunda característica, las quiero vacías. Son vasijas vacías, porque Dios brega con vasijas vacías para Él llenarlos de su gloria, para Él llenarlos de su bendición. Yo prefiero ser una vasija vacía para que Él me llene de su poder y no estar lleno de vanagloria, no estar lleno de avaricia, no estar lleno de cuanta cosa el mundo da. Yo prefiero estar con una vasija vacía para que Dios me llene de aceite de la unción. Y lo tercero que le dijo, no pocas, quiero muchas. Porque eso poquito que tú tienes, esa única que tú tienes, que todavía le queda aceite, esa va a ser la señal de que el Dios del marido tuyo que murió es tu Dios. Y que el Dios de este profeta que está aquí es tu Dios. Y tú vas a ver. El segundo paso, porque el primer paso fue ese, pero con 3 características. El segundo paso que le dijo es, entra luego. Oiga, yo me puse a mirar en eso. ¿Por qué le dijo entra? Después que recojas las vasijas, no te quedes en la calle, ni te quedes en público para que la gente te vea. Vete, entra, métete adentro, allá, porque es en la intimidad donde yo voy a bregar contigo. A la gente hoy en día le gusta que nos vean mucho. Mira, que Dios trate contigo en la intimidad. Y ahí tú vas a ver a Dios. Y el tercer paso que le dice, enciérrate tú y tus hijos. Tú y tus hijos. Dios da unas direcciones, unas directrices específicas. Porque los que estaban en el lío eran ellos y sus hijos. Eran sus hijos que se querían llevar de siervos. Así que Dios no quería a nadie más, porque hay gente que son entremetidos. Porque hay gente que viene y que daña la fe de uno. Porque hay gente que viene a dar opiniones cuando Dios está glorificándose en uno y quieren que uno haga lo que no es. Pues Dios quiere intimidad y una relación íntima, familiar, para Él poder llenar las vasijas que están vacías. Y para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, después que dice eso, le dijo, echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Mire, si Dios no estuviera en ese caso, estas instrucciones sonarían como locas. Porque hay una sola vasija que tiene aceite. Y Él lo que le dice ahora, busca muchas, todas vacías. Y con la que tú tienes, llena la otra. Bueno, científicamente, lo que entendemos es que una vasija llena una igual. Que sea del mismo tamaño. Porque si es más grande, tampoco la llena. Y si es más pequeña, se desborda. Pero Él le dijo, cuando esa esté llena, pon la parte. Ahora, póngase usted en el lugar de la viuda. Una vasija de aceite, que tiene aceite. La inclina y empieza a salir aceite de esa botella. Llenó esta. Cuando llenó esta, ¿qué se supone que pase con la que ya estaba llena? Que se vacía. Porque ya cambió el líquido de una a otra. Pero cuando Dios está en el asunto, lo que para la ciencia parece locura e ilógico es donde la gloria de Dios se manifiesta. Le digo, cuando esa se llena, ponla aparte y llena la segunda y llena la tercera y el aceite no faltará. Porque cuando Dios está en el asunto, Dios avergüenza la lógica, Dios avergüenza la ciencia, Dios avergüenza la sabiduría humana y Dios muestra su gloria en nosotros. Así es que la mujer obedeció, hizo lo que le correspondía. Fíjese bien. Entonces, si tomamos a Dios en cuenta, todo
es posible, aún lo que la ciencia niega. Así que vemos aquí, número 1, en versículos 4 y 5, que la mujer obedece, la mujer creyó y la mujer actuó. Amén. 3 cosas muy importantes. Lo primero es la obediencia, lo segundo la fe y lo tercero la acción. Amén. Porque la fe sin obra es muerta. Lo primero que tú tienes que hacer es ¿qué? Obedecer. De nada va de creer si no hay obediencia. Y de nada va de creer si no hay acción. Yo tengo que creerle a Dios y accionar en fe. 3 pasos muy importantes. 3 pasos muy importantes. Tienes que obedecer, creer y actuar. Entonces, la Biblia dice que cuando ya se acabaron las vasijas, que ella dijo, traigan más vasijas, el hijo le dijo, ¿se acabaron las vasijas? Ahí cesó el aceite. Amén. Uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué no pidió más? No, porque la orden de Dios era estricta. Amén. Y la orden de Dios le había dicho, enciérrate con las vasijas que tienes. O sea, ella si quería, podía volver a salir a la calle y pedir más vasijas, pero ahí estaría violando las ordenanzas divinas. Y Dios nunca se equivoca. Cuando Dios da una orden hay que obedecerla. Ahí es que está el problema nuestro, que muchas veces queremos ir más allá de donde Dios nos ordena. Sí, más allá de donde Dios nos ordena. Yo conocí una persona, un pastor, que se puso a edificar un templo. Y Dios le dijo que edificara el templo del tamaño que él lo hizo. Y después que hizo ese templo de ese tamaño, la mente se le dañó. Porque vio un templo tan grande y lo quiso hacer el doble de grande. Y cuando lo quiso hacer el doble de grande, le dijo a otro pastor, yo voy a hacer este templo así de grande, porque cuando yo lo termine, todas esas iglesias que están en el área se van a vaciar. Y toda esa gente viene para aquí a perseverar. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la voluntad de Dios. Si Dios te dice, recoge vasija y cierra la puerta, no recojas más ninguna. Él sabe hasta dónde Él te va a bendecir. No intentes ir más allá del territorio que Dios te ha entregado a ti. Lo que es tuyo, pero lo que no es tuyo no lo tomes. Así es que cesó el aceite, hermanos. ¿Por qué cesó? Porque se acabaron las vasijas vacías. ¿Y por qué era la orden de Dios? Las vasijas llenas fueron suficientes, hermanos. Hasta ahí era que Dios quería glorificarse. Mire, ¿sabe qué pasó? Que ahora cuando ella viene vuelve el siervo de Dios a dar testimonio, que esto es muy importante. Cuando Dios hace un milagro hay que testificarlo. ¿Con cuántos Dios ha hecho milagros aquí? Levante la mano, todo el que ha visto el milagro de Dios. La segunda pregunta es, ¿lo testifica? ¿Se lo compartes a alguien? Ajá, porque hay que decirlo. Lo que Dios hace en ti es que hay que decirlo. Hay que testificar lo que Dios ha hecho para que la fe de otros crezca y aumente. Y hay gente que Dios hace milagros en ellos y se lo llevan a la tumba y nadie ni se entera. Entonces no hubo cómo darle gloria a Dios por tu milagro. Yo a todo el mundo le hablo lo que Dios hizo conmigo. Y hay gente que a lo mejor ya está cansado de y le siguen habla cada rato del trasplante. Y voy a hablar del trasplante hasta que me muera. Porque yo soy el que sé lo que yo viví. Yo sé lo que yo pasé. Yo sé lo que yo sufrí en 2 años encamado. Y yo vi la gloria de Dios en mi vida cuando Él se me reveló y me puso de pie y me dijo, tu tiempo no ha terminado, regresa. Y regresé. Tengo que decir a la gente, yo soy un muerto vivo. Yo soy un resucitado del Señor. Y explicarle a la gente. Y usted no sabe con cuánta gente estoy predicándole. A todos los médicos que ahora me atienden, a todos le hablo de Jesús. Y ya tengo un montón de médicos leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Y tengo personas que ni creían y ya creen. Y los otros días la señora me decía, mire, estoy leyendo la Biblia todos los días. Y estoy ya visitando la iglesia. Lo único que me falta es convertirme. Y yo, pues ya está, ya hemos ganado mucho terreno. Qué bueno. Gloria a Dios. Si es que la palabra de Dios hay que sembrarla por testimonio. La viuda regresó donde Eliseo, que había sido el instrumento de Dios. Después de seguir las instrucciones, viene, aleluya, y le da el testimonio para recibir las instrucciones siguientes. Porque ella quería saber qué hago yo ahora. Cuando Dios te bendice y Dios te resuelve el problema, tú tienes que decirle ahora, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con esto que me diste? Me han dado tanto. ¿Qué hago con ello? Entonces, Eliseo le dijo, lo primero que vas a hacer es que vas a ir a vender. Fíjese, ahora de viuda a comerciante. ¿Quién se lo imaginaría? De una mujer que le iban a embargar todos los bienes, ahora es comerciante.
Porque le dijo, ve y vende. Primer paso. Segundo, después que venda, págale a tus acreedores. Amén. Ay, que mucha gente va a perder el cielo por no pagar las deudas. Que muchos embrollones evangélicos hay. Sí, es verdad. Gente que se llama evangélico, pentecostal, religioso y que no paga las deudas. Es más, no le pagan ni a Dios lo que le deben. Eliseo le dijo, vete y vende, y después paga a los acreedores. Hay que pagarle a todo el que se le debe. A todo, porque si tú no le pagas al que le debes, no tienes testimonio para hablar de Jesús, porque la Biblia dice que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Eso es bíblico. Así que hay que darle a Dios lo que es de Dios, y hay que pagarle al deudor lo que se le debe. Entonces, lo tercero que le dijo es, tú y tus hijos vivan de lo que quede. Oiga, yo me puse a mirar eso. Eso es algo increíble. ¿Sabe por qué? De la bancarrota, esa mujer pasó a la prosperidad. Amén. Fíjese, al buscar refugio en Dios, de pobre oprimida, partió rica y liberada. Amén. Porque la Biblia misma dice, ella pagó, y de lo que le restó, de lo que le quedó, pudo sobrevivir ella y sus hijos. Así es que allí hubo aceite, allí hubo mucho aceite, hubo tanto que ya los acreedores no se llevaron los hijos como siervos, porque Dios dio en abundancia para que sobrara. Y la Biblia dice, cuando tú le das a Jehová ofrenda remecida hasta que rebose. A Dios no se le puede dar con escasez, a Dios hay que darle con alegría. Y cuando tú le das a Dios con alegría, hermano, mire cómo Dios te bendice, cómo Dios te suple. Así que yo creo que Dios en el día de hoy quiere que todos nosotros sepamos, hermano, que hay unas directrices de Dios y que hay que hacer como se nos ordene. Cuando tú no haces lo que se te ordenó, vas a tener problemas en la vida. Cuando haces cuando sigues las instrucciones que Dios te dio, verás su gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde. El Dios de la viuda es el Dios de los que están aquí hoy. Es el Dios de los que me ven por las redes. Y es el Dios que puede solucionar tu problema, no importa que sea. Y recuerda, si acudes al consejo divino, si te acercas a la presencia de Dios, pagarás tus deudas y vivirás tú y los tuyos todos los días de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.